María, ella es mi compañera María. Vamos a dar una explicación a través de la historia de la colonia. Y nada, la basura y eso, por favor, tirar a los contenedores o la guardáis. Y los aseos están ahí, ¿vale? Buenos días a todos, bienvenidos a la colonia. En principio, bueno, como ya sabéis, la colonia está situada entre Sas y Villena, tiene territorios en los dos municipios. Antes de convertirse en lo que es la colonia, este lugar se llamaba Los Prados de Santa Eulalia. Era una propiedad de una familia que fue pasando de generación en generación y finalmente a mitad del siglo XIX don Antonio de Padua Saavedra, conde de la Alcudia, decide crear una colonia agrícola industrial, que ahora veremos un poco en qué consistía. Para poneros un poco en situación, en aquella época la riqueza económica principal de esta zona era el cultivo de la vid y la exportación del vino a Francia. Bueno, ¿por qué a Francia? No sé si habéis oído hablar de la filoxera. ¿Sabéis lo que es? No. Vale, no pasa nada, voy a explico. Es un insecto, ¿vale? Es un parásito de la vid, que en aquella época hubo una plaga muy grande en Francia y a causa de eso la producción de vino disminuyó mucho y de aquí entonces exportábamos vino a Francia. Bueno, no sé si viniendo para acá, al lado de la autovía, habéis visto una casa grande. Sí. De color clarito, de varias plantas. Bueno, pues esa casa era la casa de los Giles, ¿vale? Era una familia muy adinerada de Sas que emigró a Madrid, pero decidió crear una vivienda aquí para el verano y además allí cultivaban la vid. Jaime. Cultivaban la vid y elaboraban el vino en sus propias bodegas para venderlo. ¿Qué pasa? El conde pudo hacer exactamente lo mismo, pero decidió ir un paso más allá y decidió crear esta colonia agrícola. ¿En qué consistía? Pues bueno, es un pueblecito donde además de vino se elaboraba coñac, harina y aceite. Y todos los que trabajaban en el campo y en las fábricas vivían aquí en las casas. A la hora de empezar este proyecto, bueno, el conde estaba casado y tenía hijos y su mujer, doña María de la Concepción, no le pareció bien esta inversión, ¿vale? Y a causa de eso se separaron, ella se marchó y él se quedó aquí a vivir con sus hijos. Bueno, ya a la hora de terminar todo lo que es la colonia, hubo un problema y es que ya no había tanta exportación a Francia y no tenía el conde suficientes recursos económicos para terminarla. ¿Qué hizo? Pues buscar un socio. Y este socio fue un primo suyo que se llamaba don Mariano de Bertodano y que vino con su mujer, doña María Vial, y sus hijos. Además, doña María Vial era hija de un rico indiano de Cuba y tenía una gran fortuna, por lo que fue ella la que puso el dinero para terminar la colonia. Así se creó la empresa Saavedra y Bertodano, que se dedicaba al cultivo, recolección y posterior elaboración industrial de los productos agrícolas. Bueno, decir que esta colonia estaba situada muy bien, estaba muy bien conectada, tanto por carretera como por vía ferroviaria, tenía una propia estación de ferrocarril y además tenía mucha riqueza de agua. Cuando habéis entrado por aquí, por esta parte, a la derecha, habéis visto una casita blanca pequeñita. ¿Os habéis fijado? Bueno, luego cuando volváis a pasar os fijáis, al lado pasa el cauce del río Vinalopó. Hoy por hoy no lleva mucha agua, pero en su tiempo sí que llevaba bastante. Y ese cauce además es artificial, el río no pasaba originalmente por aquí, sino que se construyó para abastecer la zona de agua y para poder regar también los cultivos. Además, para que os hagáis una idea, había tanta agua que había incluso un embalse en esta parte, en la parte izquierda, justo también de donde habéis entrado, hay un embalse. Se crearon muchas zonas verdes, había muchos jardines con estanques muy cuidados y además había un lago artificial que tenía su isla y una pagoda. Ahora os paso una foto para que lo veáis, para que no veáis lo que es la pagoda, lo vais a ver. Bueno, ahora viene un poco la parte, digamos, romántica de la historia y es que el conde y la mujer de su primo, doña María Vial, tuvieron un romance, ¿vale? Podéis imaginaros que por aquella época esto era un escándalo cuando se descubrió
el marido se separaron, el marido se fue con los hijos y ella se enfrentó a un proceso por adulterio, porque en aquella época esto era un delito. Entonces, bueno, eso fue un poco la comidilla de la zona, se hablaba mucho de eso, salían los periódicos, fue pues eso, un escándalo, ¿no? Al año siguiente de que ocurriera todo esto, don Mariano de Bertodano, el primo del conde, falleció. Y doña María Vial se vino aquí a vivir con el conde al palacio. Esto estamos hablando de 1910, ¿vale? Pues en 1925 fallece el conde y doña María Vial se queda aquí sola viviendo. ¿Qué pasa? Que el conde ya por aquel entonces tenía muchas deudas y ella, al no poder hacer frente a todas estas deudas, decide marcharse, con ayuda de un criado coge un tren y se escapa a Madrid. Y lo último que se sabe de ella es que se la vio por Madrid pidiendo limosna, una persona que la conocía y la tuvo que ayudar para que pudiera pasar la noche en una pensión. Y bueno, esto ya a partir del fallecimiento del conde podéis imaginar que fue decayendo, sobre todo en los años 60, con la industrialización, pues la gente se empezó a marchar a los pueblos de alrededor, a Sas, a Villena a trabajar, y estas casas se quedaron para los fines de semana y como segunda residencia en verano. Esta es un poquito la historia del lugar. Ahora quiero que os fijéis un momentito en estas fachadas. No sé si veis algo diferente con respecto a la mayoría de las otras. Están restauradas. Están restauradas. ¿Y sabéis por qué están restauradas? Porque las han restaurado. ¿Perdón? Porque son patrimonio. No. ¿Conocéis la serie La Alquería Blanca? Que se emitía se grababa aquí alguna de las escenas en los exteriores y estas fachadas se utilizaron, por eso se restauraron, ¿vale? Esa de color clarito es la tienda y la de color rojo es el casinete, que hasta hace un par de años era un bar, estaba abierto, ¿vale? Bueno, ahora os dejo con mi compañera que os va a explicar esta zona de aquí. Vamos para allá.